Y bien, estamos con Jaime Antesana, experto en temas de violencia, narcotráfico, etcétera. Jaime, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay esta información que has dado hace no mucho relativa a que hay 18 candidatos al Congreso que pertenecen a... que son narcos, en buena cuenta. ¿Podrías desarrollar un poco más eso que es sin duda preocupante? Sí, esta pesquisa, ¿no?, que está en su etapa inicial de identificación de los vínculos que el narcotráfico tiene con la política, forma parte de un estudio que vengo realizando desde hace buen tiempo, ¿no?, que en las elecciones municipales y regionales tuvieron ya su primera, digamos, demostración. Ahí se identificaron buena cantidad de gente que tenía vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y esta segunda etapa es ya la identificación de quienes están participando como candidatos al Congreso. Ya. No es una labor propia, ¿no?, sino parte de un colectivo de periodistas y investigadores sociales. Y hemos tratado de integrar la información y hemos hallado que hay entre 14 a 18 candidatos que tendrían vínculos con el narcotráfico. Estos candidatos no solo están en las regiones donde se produce hoja de coca y droga, ¿no?, que podría ser Huánuco, Ayacucho, o San Martín, o también Ucayali, sino que están tanto en estas regiones como en las regiones de tránsito, como en aquellas que se ubican en las fronteras y el litoral peruano. Es decir, el narcotráfico está participando activamente de este proceso electoral. Digo activamente porque esto es un hecho inédito. El narcotráfico siempre ha tenido vínculos con la política y el poder político. Eso desde el Lambert, ¿no? Entonces, de eso no nos cabe la menor duda. Pero de ahí a ver que gente que tiene o que probablemente sea gente que tenga vínculos con el narcotráfico participando en las campañas políticas, eso es realmente novedoso en el Perú. Ahora, tú no puedes mencionar sus nombres, me imagino. No, porque tendría que correr riesgo de ir a la cárcel o morir, ¿no? Porque bueno, pero ¿en qué partidos están? Están en las principales alianzas, las alianzas más importantes que se han articulado, las que incluso lideran las preferencias electorales. En las alianzas, no en partidos individuales. Están en los partidos y en las alianzas, ya, ¿no? Que... Digo alianzas, ¿por qué? Porque incluye a los partidos. Ya. Y no están solamente en las regiones, también están en Lima. Ah, también en la lista de Lima, la lista de Lima. Pero me imagino que ustedes tratarán de conversar con los dirigentes de estos partidos para advertirles, aunque sea, si no lo hacen públicamente, por lo menos en privado, ¿no? Bueno, yo he lanzado esto como una alerta, ¿no?, de que el narcotráfico está en un ascenso político. Hay un narcopoder que quiere y aspira a tener una mayor presencia en el poder político y también los niveles más altos del gobierno. Ningún candidato ha llamado, más bien ha habido uno de los candidatos del actual gobierno que ha dicho que yo dé los nombres, y eso evidentemente no lo voy a hacer, ¿no? Irá saliendo algunos casos que tengan reales vínculos, que se puedan tener pruebas, algunos indicios, ¿no?, como el caso de Apurímac, donde sí hay un caso claro de que ha tenido investigación de lavado de activos. El año 2008, cuando yo señalé de que Andahuaylas era el pequeño Medellín andino, ¿no?, y se formó de parte de la DIRANDRO y del Ministerio Público equipos para hacer la investigación a todos los empresarios de Andahuaylas, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí nadie puede decir yo estoy limpio, ¿no? Pero tampoco tienen sentencia, tampoco tienen delito precedente, ¿no? Pero, en fin, o sea, hay ese caso en Andahuaylas, por ejemplo, en Apurímac, pero que el candidato es andahuaylino, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo van a ir saliendo, ¿no? Pero evidentemente no se puede ir a ninguno de los demás, porque uno de los rasgos centrales de todos estos candidatos es que no tienen delitos precedentes,
no tienen antecedentes policiales ni penales, ¿no? Están limpios. Sí, pues. ¿No? Y la mayor parte está ahí participando de las candidaturas, ¿no? Han logrado, varios clanes familiares han logrado incorporar a miembros de estos mismos clanes como candidatos. Bueno, entonces habría que invocar a los jefes de lista, a los candidatos, a las dirigencias de los partidos, de las, digamos, de los partidos que están postulando, o a los líderes mismos, a los candidatos presidenciales, que se comuniquen con Jaime Antezana para que averigüen cuáles son estos candidatos, ¿no? Bueno, ha habido un movimiento que quiso que yo diga quiénes son, y yo no soy nadie para decir quiénes son los narcotraficantes. Sí, no, claro. Porque si alguien alguna vez se enterara de que yo podría participar como censor al interior de estos movimientos, de quién es o quién no es candidato, claro, evidentemente, sí, pues. esa no es mi labor. Yo lo que creo es que no puede ser que el ministro del Interior diga no se está investigando a ninguno de los candidatos, ¿no?, que están postulando en las actuales contiendas. Sí, pues. ¿No? Debería más bien ponerse el ojo y todos los reflectores en torno a quienes están haciendo demasiados gastos en esta campaña. Porque debería haber investigación sobre lavado de oficios, lavado de activos, de hecho, o sea, por propia iniciativa, de oficio, claro, de parte de los entes que tienen que ver con esto. Porque de lo contrario marchamos a un narcoestado. Sí, pues. El narcotráfico está jugando, y no estamos hablando ya del plan sobre el que se ha girado todo el debate en las últimas semanas. Estamos hablando de gente que se mueve en la pesca, gente que se mueve también en la minería, ¿no?, en la construcción y también en las casas de juegos, bingos, tragamonedas. Todos esos poderes se están moviendo hoy en esta campaña electoral, ¿no? Sí, pues. Y en algún momento van a ir saliendo. Van a ir saliendo cuando se tengan muchas mayores evidencias o signos por lo menos de esto. Pero lo que entonces habría que decirle al ministro del Interior, ¿no?, a la UIF, que deberían estar empezando a hacer investigaciones sobre el lavado de activos en esta campaña. La candidatura presidencial, que ahora tiene notoriamente más recursos que la demás, ¿tú crees que pueda tener alguna vinculación de esa naturaleza? Yo creo que sí. Sí, no es posible hacer una campaña. Yo acabo de llegar de Ayacucho, ¿no? Y me he enterado de que hay una investigación de lavado de activos a uno de los candidatos de Ayacucho, y que habría gastado más de 10 millones de soles solamente en la campaña electoral, ¿no? Para la presidencia regional. Para la presidencia regional. No es posible, ¿no? Yo le estaba preguntando para la presidencia nacional. No, pero quería decir lo siguiente, que no es posible que un candidato para una región gaste 10 millones de soles, claro, y en una campaña nacional alguien nos diga que va a gastar 3 millones de soles. Sí, pues no, eso es ridículo. Eso es imposible, claro, ¿no? ¿De dónde está saliendo la cantidad de dinero para los spots, para las pancartas, para una campaña realmente muy especial, ¿no? Para la transmisión, para los vivos que vienen, que son financiados por esa campaña misma. Así. Ahora, yo finalmente quiero decir lo siguiente: quienes se están moviendo en esta campaña ya no son los pequeños, ¿no? O sea, los micro y pequeños patrones de firmas locales que fueron los que se movieron en el proceso electoral municipal regional pasado, sino que ahora estamos viendo a los medianos y grandes, es decir, a los varones de la cocaína, a los que están metidos en los que podrían ser la burguesía exportadora de la cocaína, ¿no? Es esa la que están moviéndose ahorita, ¿no? De acuerdo. Y hay mucho dinero ahí, ¿no? Y quienes hoy se presentan apoyados por estas fuerzas no necesariamente son narcoempresarios. Varios de ellos están incursionando activamente. Por eso creo que el perfil que puede haber en el próximo Congreso es que haya una presencia clara del narcotráfico ahí, sino que también hay operadores, intelectuales, ¿no?, tecnócratas, que se presentan como si fueran académicos. Ajá. Es decir, también el narcotráfico, que eso ocurrió en Colombia, también tenía su tecnocracia, tenía su staff de profesionales, ¿no? Entonces, algo de eso está pasando aquí. Eso es muy preocupante realmente, ¿eh? Yo creo que estamos marchando claramente ya a una situación muy complicada, porque el Perú este año, 2011, si es que las tendencias de crecimiento de los cultivos de coca se mantienen,
¿no?, como han venido ocurriendo en los últimos 5 años, este año el Perú debe superar a Colombia en producción de hoja de coca y de cocaína. ¿En producción o en exportación? Producción. ¿Producción misma? Producción de hoja de coca y de cocaína. Según el estudio que nosotros hicimos, un estudio comparativo, lo hice con Jaime García, de coca y cocaína y todas las variables de la lucha antidrogas, nosotros estimábamos que este año, 2011, el Perú ya superaba, ¿no? El 2010 era empate técnico, no. Y este año ya superábamos a Colombia. Y lo que yo veo, ¿no?, es que los cultivos de coca siguen creciendo. Y no necesariamente en las zonas donde se está radicando. Y estamos exportando pues cocaína, ya no exportamos simplemente pasta básica, decimos, digamos, todos los eslabones de la cadena están ya dentro del Perú, y eso es muy preocupante, ¿no?, porque significaría que tienen mucho más poder. El otro día, conversando acá con el superintendente adjunto de la unidad de inteligencia financiera que está en la SBS, él decía que la unidad de inteligencia financiera no tiene, por ejemplo, la capacidad de abrir secreto bancario y secreto tributario. Si no puede, en buena cuenta, reúne indicios más o menos y eso los envía al Ministerio Público, pero no tiene capacidad propia de investigación fuerte, ¿no? No solo eso, y bueno, solamente reporta y no hace investigación. Entonces la UIF en realidad no nos sirve hoy como instrumento de lucha contra el lavado de activos y no nos va a permitir identificar a los narcoempresarios. Entonces, eso es un serio problema. De una vez creo, si es que hubiera voluntad política de parte del gobierno actual, antes del cierre, antes del final de su gobierno, debería trasladar a la UIF, darle mayor autonomía, quizás ponerlo en el MEF, ¿no?, y articular un sistema de lucha contra el lavado de activos que pueda jalar, digamos, a la SUNAT y también a redimensionar el trabajo de la unidad de investigación financiera de la policía. Solamente con un sistema de ese tipo podemos realmente acometer una tarea que en el Perú es deficitaria. En el Perú solamente se investiga a los señores Sánchez Pérez, que ni siquiera se puede decir que son narcotraficantes, ¿no? Son investigados por presunto lavado de activos. No. Después está el señor César Cataño, que también está investigado por lavado de activos. Luis Valdés, que también, aparte del asesinato de un periodista, está por lavado de activos. Después se dice que hay 20 y tantos a 30 pequeñas pymes, o sea, micro y pequeños empresarios del narcotráfico. Pero ¿y dónde están los medianos y grandes? Sí, pues. ¿No? En el Perú tenemos más de 50 años de narcotráfico. En el Perú el narcotráfico aparece a mediados de la década del 40, ¿no? Y su primer ciclo abarca hasta fines de los 70, que entra en una etapa de ascenso. Claro. ¿No? Y tenemos todo el boom de la coca y la producción de PVC del 80 al año 95. En el Perú fue el primer productor de hoja de coca y de pasta básica. Todo eso evidentemente no puede haber desaparecido. Hemos tenido a Mosca Loca, hemos tenido a Tijero, hemos tenido a Vaticano, hemos tenido también, y ahí sí se puede mencionar, al señor Fernando Ceballos y toda una empresa de aerolínea que quería coger las banderas nacionalistas, digamos, ¿no?, convertirse en una línea aérea de bandera. Todo eso no puede nadie venir a decir hoy que el narcotráfico es solamente en el Perú, son pequeños acopiadores, claro, ¿no? Eso es simplificar, reducir interesadamente la realidad y no ver que el narcotráfico en el Perú tiene una fuerte presencia, siempre la ha tenido en el poder político. Yo diría incluso que en el tramo, en algún momento del periodo del gobierno Fujimori, hemos llegado a un nivel de narcoestado, ¿no? ¿Cómo es que en el avión... bueno, con Montesinos. Claro, con Montesinos, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que el narcotráfico se la va a jugar, está buscando una representación política, no solo en el Congreso, sino a nivel más cercano del nivel del Ejecutivo, o posible Ejecutivo que va a ingresar. Bueno, y eso que preguntabas, ¿dónde están los medianos, grandes empresarios del narcotráfico? Los jefes de las firmas, en fin, ¿dónde están? ¿Quiénes son? No hay ninguna captura, no hay nada. ¿Y esto qué significaría? ¿Que la Dirandro, por ejemplo, está mediatizada, está comprada, o no tiene recursos, o no tiene dirección política? ¿Qué pasa? Está mediatizada. Yo creo que ha habido una orientación clara de que el problema del narcotráfico en el Perú es César Cataño y los Sánchez Paredes, y algo de Luis Valdés. ¿No? ¿Y dónde están las investigaciones a los planes, digamos, de las firmas regionales, esos planes que hacen
el refinamiento, que son los que finalmente abastecen a las firmas grandes, a las firmas nacionales, y que ellos ya son los enlaces con los cárteles mexicanos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se les investiga? No se los investiga. Se capturan poseros, perdón, se golpean los poseros con la destrucción de pozas. Se capturan mochileros, traqueteros, ¿no? Y testaferros de cargamentos de droga. Pero no se hace investigaciones de lavado de activos, y no se identifica a los patrones. Y hay patrones de firmas pequeñas, ¿no? De micro y pequeñas empresas, pero hay patrones de medianas empresas, ¿no? Y los patrones grandes no son tocados. Todos ellos, a lo largo de estos últimos años, se han hecho un lavado social y político. Todos están ahí, muy cercanos a los candidatos, ¿no? Hay que decirlo con claridad, muy cercanos a los candidatos, no voy a decir jamás nombre, pero están social y político. ¿A todos los candidatos? A los más importantes, a los más importantes, ¿no? Y obviamente nadie les puede decir nada, porque han pasado tanto tiempo y por lo tanto no se puede, no se les puede imputar o señalar estos vínculos. Pero el otro tema de escándalo es el famoso sistema de control de insumos, cuya ley salió hace 5 años y hasta ahora no se pone en marcha porque la SUNAT le echan la culpa al Ministerio de la Producción, que es el que no estaría sacando hasta ahora el software necesario, en fin, no sé qué pasa. Hasta ahora no sale nada, es como si el narcotráfico estuviera impidiendo que esto saliera. Definitivamente sí. Yo vengo del BRAE, he estado en la zona alta de la sierra del BRAE, ¿no? Y estoy en Ayacucho. Me he logrado entrevistar con griferos, ¿no? Y todo el testimonio es el siguiente: todos los insumos entran libremente. No. Eso de querer controlar el querosene, después abolir la producción de querosene, ya se hizo. Y el narcotráfico ya viró hacia el diésel, hacia el turbo, y también el combustible que usan los helicópteros. O sea, el combustible entra normal, la cal entra hasta con guía, guía de remisión, ¿no? Sí. Los ácidos entran camuflados y todo el mundo sabe que está entrando. O sea, en el Perú no se controlan los insumos químicos. Y el otro día, en una mesa redonda organizada por el Diario del Comercio, el general aceptó, el general de la DIDANDO, dijo, controlamos, a pesar de todos nuestros esfuerzos, controlamos el 1 o 2%. Por supuesto que va a ser siempre el 1 o 2% porque la policía en la zona recibe sus cupos. Los grifos, hay grifos especialmente que son los que distribuyen los insumos en las noches y que están vinculados con los miembros de la base de antidrogas que existe en la zona. Entonces, tenemos una policía que está incorporada al sistema. No son narcotraficantes per se, pero sí están articuladas al sistema. No. Y si eso es en el BRAE, donde se supone que se le está dando fuerza a la lucha contra el narcotráfico y un subproducto dentro de él que sería el narcoterrorismo, los narcosenderistas, como lo llamo yo, entonces evidentemente, ¿cómo será en otras zonas? Como en Puno, donde los insumos químicos entran normalmente, ¿no? O en Loreto, la zona de Caballococha, los insumos vienen de Brasil y nadie los controla, ¿no? Entonces, ¿qué combate al narcotráfico es este? ¿O qué combate se ha tenido contra el narcotráfico, por lo menos por el lado de los insumos químicos? Ninguno. Ninguno. No hay nada, ¿no?, que se pueda haber hecho en contra del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico ha tenido permisibilidad. Nosotros ya le hemos preguntado a este programa varias veces al ministro de la Producción que responda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale hasta ahora el sistema de control de insumos? Que se suponía que el software ya había sido encargado, ya debería estar listo. Eso es un trabajo conjunto entre la SUNAT, Produce y la policía, y no hay nada, no está nada establecido. De hecho, como tú dices, en la práctica no hay tampoco ningún control. Bueno, espero que ya nos ha ganado, ¿no?, el tiempo. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero realmente de ella se desprenden, en fin, varios temas muy preocupantes y una agenda verdaderamente importante que debería ser, pues, digamos, discutida a nivel del gobierno, ¿no? Termino diciendo lo siguiente: el Perú se encuentra en un momento crucial. Estamos en el año 1996 de México. Los elementos de violencia, ¿no?, están en expansión, ¿no? La narcopolítica, el narcopoder está acometiendo
espacios muy importantes del Estado, más allá de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Y el Perú está en un momento pasando, ya en el momento de que está pasando a ser el primer productor de hoja de coca y de cocaína, ¿no? Si esto no lo paramos ahora, definitivamente el camino va a ser de una mezcla de Colombia con México, ¿no? Un combo colombo-mexicano, ¿no? Porque los narcotraficantes van a tratar de penetrar el Estado para controlar y tener ahí un amparo y protección, o finalmente van a enfrentar cualquier combate que el Estado haga cuando el Estado quiera en realidad combatir al narcotráfico. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en México, que cuando se decidieron enfrentar, estos les salieron con enfrentamientos abiertos a las fuerzas de seguridad nacional. Bien, muchas gracias Jaime Antezana por tu participación. Vamos a una pausa y regresamos.